fantástico, tienen todos 100.000 puntos. Ok. Vamos a ver el contexto este de las enfermedades infecciosas, pero yo quería que nos deslizáramos suavemente, en vez de pasar a un conjunto de recetas, hacer exactamente lo contrario, como les decía, y antes bien, volver a verlo desde la perspectiva nueva, como si fuéramos en el primer día en la escuela, y empezar por el inicio de esto. El inicio de esto es la batalla evolutiva en este planeta y aparentemente en todos los planetas habitados o habitables es una extraña cosa que en un mundo donde domina la entropía hay focos, en un universo dominado por la entropía hay focos de complejidad creciente. Perdón, antes de eso, vamos a tomar el conotrópico de hoy, que es la dihidroergotoxina, ¿sí? Los que necesiten modafinilo, por favor, levanten la mano porque ya veo que va a ser una larga noche para algunos. ¿Nos pueden ayudar con la dihidroergotoxina? Todos ya sabemos, todos la estudiaron, ¿verdad? Seguramente cuando hablamos. Mesilato de dihidroergotoxina. ¿Qué dosis? Se incrementa el consumo de oxígeno y glucosa por las neuronas. Gracias, Pedro. Claramente. Pero las dos cosas más relevantes que vimos, que ese es un neuroregenerador. O sea, funciona como una especie de factor de crecimiento nervioso y sostiene entonces la densidad del árbol dendrítico. Las famosas neuritas, que después se convierten en axones o dendritas, esto crece más. Muy interesante. Pero además, no contentos con esta maravilla, que es contraria a la chochez que inevitablemente nos aqueja, también es una de las pocas maneras que yo conozco de sacar la lipofusina. Saca la lipofusina. Son los detritus peroxidados, resultado de generaciones y generaciones de fagocitosis incompletas de estructuras del sistema nervioso, se queda como una especie de... Es algo semejante a la ¿se acuerdan la hemosiderina? Que queda por ahí pegoteada cuando los tumores se necrosan. Y bueno, esto es una cosa como así, como una especie de brea, pero en el sistema nervioso central. Tanto es el acúmulo, si lo recuerdan de ese módulo, que llega a ocluir el tránsito citoplasmático. Es decir, llega incluso a desplazar el núcleo. Una asquerosidad. Así que bueno, disfruten vuestra dihidroergotoxina. ¿En qué dosis es esto? Yo no me molestaría en tomar menos de 3 miligramos por día, pero hemos tomado acá hasta 20 por día. Esta fue 3 miligramos. 3 miligramos. La que se comercializa acá es de 10, ¿no? No, acá, sí. En el centro, entre 3 y 10, sí, lo que haga falta. Sí, sí. Bien, jóvenes, el principio de esto entonces esta es la muy famosa reflexión de Theodosius Dobzhansky, un hombre de profunda vocación espiritual, concretamente religiosa, y aún así, en un ensayo muy lindo que lleva ese nombre, que lo van a tener en el documento adicional de lo que van a estudiar. Les pedimos que estudien después entre un módulo y otro. Es ese paper que lleva este mismo nombre, Nothing in Biology Makes Sense. Es decir, nada en la biología tiene sentido excepto en la luz de la evolución. Y dice Teilhard de Chardin, termina diciendo, un tipo que fue muy influyente para su generación, era un creacionista. ¿Vieron esta dinámica entre los creacionistas y los evolucionistas? Teilhard de Chardin era un creacionista, solamente que pensaba que la creación procede en este planeta por medio de la evolución. Es la manera en que la divina inteligencia creadora fabrica las cosas en los universos manifestados a través de leyes evolutivas y de mecanismos completamente materiales. Interesante idea. Bueno, pero ¿por qué esto? Miremos desde el inicio de esta historia, en un mundo entonces bombardeado por múltiples fuerzas, en un mundo que recién está empezando a aquietar sus aguas y a enfriarse, y ahí entonces sucede algo que un experimento brillante basado en las ideas de Oparin, este ruso genial Oparin, tomó la forma de un experimento que le valió toda una vida de carrera a Stanley Miller, y es el experimento precisamente de Miller y Urey sobre la síntesis o la génesis abiótica de compuestos orgánicos. Y esto fue increíble porque esto rompió con siglos de creacionismo infundado y de generación espontánea y otras cosas. Y con algunos gases
sencillos, agua, etcétera. De hecho, unos pocos elementos. En el curso de unas cuantas jornadas ya se empiezan a hacer ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, azúcares simples, mostrando cómo fue que empezó en el inicio mismo de todo este surgimiento, como decimos, abiótico de los compuestos orgánicos. En el medio después ya las micelas, las primeras vesículas y los primeros agregados supramoleculares, una cosa fascinante. En el medio no importa, ahí intencionalmente corrí este gráfico, está entero en uno de los últimos artículos, el de endosimbiosis creo, pero no quería que viéramos la parte del desarrollo de la escala evolutiva, sino el gap que hay ahí. Si lo vemos como una escala, y yo no creo que sea una escala evolutiva, creo que es una espiral, y la escala tiene el sentido de escalera, escala, ¿no? Entonces yo pienso que hay otras, es obvio que hay otras interacciones. Nunca parece haberse retrocedido en la evolución, pero sí hay muchos meandros y cul-de-sacs y sitios muertos, y hay mucha transferencia horizontal de los genes. Ese término, si por favor lo buscan después, horizontal gene transfer, es muy interesante porque no es una transferencia hacia abajo en el sentido reproductivo, sino hacia los costados, y hay muchas herramientas para eso. Una de ellas, en mi opinión, son los virus. Estos son los virus que conocemos. No tenemos mucha evidencia fósil de los virus, por obvias razones. Yo pienso que los virus eran más complejos antes, en el inicio. No tiene sentido que fueran estructuras menos complejas, sino más complejas que lo que son ahora, y que cedieron, así como las mitocondrias durante la endosimbiosis cedieron parte de su material nuclear al núcleo, de su ADN, al núcleo de la célula hospedera, y se quedaron solamente con los 22 genes que codifican para enzimas de la cadena respiratoria. También los virus se quedaron, porque no tiene sentido. Los virus de hoy, los virus del planeta de hoy, no tienen... ¿Son seres vivos los virus? Difícil decirlo. No cumplen ninguna de las funciones, y, sin embargo, están allí y parecieran haber sido diseñados por alguien. Un Fago T4 es una maravilla arquitectónica, ingenieril, en realidad. Y en mi opinión cumplieron un rol fundamental para la riqueza, conectando pools genéticos. O sea, son realmente emisores alados entre un pool genético y otro, y eso hizo que la heterosis, el vigor híbrido, se incrementara millones de veces, y me parece que sin estas estructuras no se podría haber podido manifestar la vida en la Tierra como la conocemos hoy. Fíjense lo que es esto, o sea, los virus tienen una ingeniería en acción que realmente, con una preciosa matemática, ¿no? Obviamente hay fuerzas atómicas y moleculares que hacen que las formas surjan de esta manera, ¿no? Ya sabemos. Pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, un paso más adelante en esta escala, entonces, los primeros organismos unicelulares, todavía sin núcleo, ¿sí? Empiezan a hacer plataformas cada vez. Si lo miramos con un sentido teleológico, que sé que es una mala palabra en biología, pero si lo miramos en términos de lo que sabemos que finalmente ocurrió, que es que hubo la emergencia de la conciencia, de seres que podían manifestar inteligencia y conciencia, lo que vemos es entonces un proceso escalonado realmente, o podemos suponer el surgimiento de formas cada vez más complejas de vida, ¿no? En un punto también entonces, esto es lo mismo, o sea, esto es un flagelo, esta foto me encanta, pero se veía más linda en chiquito. Es difícil fotografiar a estos bichitos en acción, pero uno puede ver que es más compleja. O sea, la emergencia de la complejidad es obvia en la estructura de esta. En algún punto surge también la posibilidad de cosechar la luz. Entonces aparecen los cloroplastos por un lado, a la vez que por otros, cuando emerge por la acción de las algas saprofitas, empieza a oxigenarse el planeta, que hasta entonces había sido un caldo fuertemente reductor, un ambiente fuertemente reductor, y empieza a aparecer el otro costado del par redox, que es el oxígeno. Y lo interesante es que aparecieron entonces sincrónicamente mitocondrias y cloroplastos, o lo que hoy llamamos mitocondrias y cloroplastos, y eran individuos unicelulares independientes, y decidieron fundirse. No lo vamos a torturar con la endosimbiosis, que ya lo leyeron seguramente el fin de semana. Todos leyeron endosimbiosis, ¿sí? Ok. Lo mismo del otro lado, del lado de más animal, ¿no? Entonces, pudiendo cosechar luz, lo que más quiero hacer es quedarme quieto, obviamente, ¿no? Imagínense si las plantas encima se desplazaran.
aunque hay un fototropismo positivo, como sabemos. Pero los animalitos te quedaron con las mitocondrias y las plantas con los cloroplastos. En suma, entonces aparece una nueva generación, que son las algas y los hongos, y empieza a ser esta realmente portentosa complejidad, primero microscópica, después macroscópica. Si todo lo que hiciera falta fuera que hubiera vida, intercambio de sustancia, materia y energía, no veo por qué tendrían que haber organismos multicelulares. ¿Está suficientemente viva la materia de los organismos unicelulares? ¿Están vivos o no? ¿Se reproducen como locos? ¿No? Entonces, pero pareciera ser que la complejidad tiene que llegar a un punto donde tiene que servir de plataforma al surgimiento de la conciencia, ¿sí? E incluso en particular la autoconciencia. Es muy interesante cuando uno deja que la biología salga de sus márgenes estrechos y se mezcle con otras áreas del conocimiento, ¿no? El punto que quiero ver es el punto que estamos haciendo esta historia otra vez, estamos recorriendo la filogénesis otra vez para que entendamos las enfermedades infecciosas de una nueva mirada. Yo sé que ustedes tienen un fuerte entrenamiento en censar, calificar el patógeno y prescribir una bala de plata, un veneno específico para el patógeno, ¿sí o no? Hay tal cosa, este bicho se mata con esta droga. Entonces queríamos hacerlo de otra manera para que se entienda que es mucho más sutil, mucho más profundo lo que pasa ahí y que hay una manera diferente, realmente diferente, profundamente, fundamentalmente diversa de tratar las enfermedades infecciosas, que va a ser la única manera de tener éxito en el futuro inmediato. Jóvenes, no tan jóvenes, coetáneos míos, se está terminando la era, ya estamos en el ocaso de los antibióticos. Hay que empezar de cero de otra manera. Hay que pensar en términos de interacciones biológicas a un nivel más profundo. Bien, después de los hongos aparece algo ya más complejo aún, que son los invertebrados, marinos en este caso, algunos escondidos por ahí. Y siguiendo esta danza, de pronto aparecen los nemátodos, ya una cosa infinitamente más compleja y inteligente, si definimos la inteligencia como la capacidad de discriminar entre circunstancias adversas o no. Y de pronto entonces ya otros bichitos aún, los artrópodos, aún más complejos, pero nuevamente hago señalar que esto empieza siempre en pequeño y de pronto por alguna razón empieza a ser más grande, tanto más grande como para poder, si ustedes piensan que en un punto el tamaño de las células es el mismo, hace falta cierta masa crítica para que se manifieste una capacidad de inteligencia en particular. Ciertas funciones superiores simplemente no pueden ser alojadas, no suceden con menos de cierta masa crítica neuronal. Y es interesante que entonces aparecen, antes que eso, discúlpeme, bueno, esto lo que les decía es este log-log chart, lo que vemos es que hay una distribución logarítmica de la masa corporal relacionada en este gráfico con la longevidad. También es interesante, yo pensaba anoche, hace falta una cierta longevidad para la manifestación de la inteligencia y la conciencia. Pareciera no suceder así nomás. Es decir, tenemos mucho para aprender, ¿no? Hay mucho para hacer. Es interesante notarlo. Fíjense, no sé si ven desde ahí, pero estas múltiples, esto es un super algoritmo, un super árbol algorítmico, que yo no estoy seguro de que refleje verazmente las interacciones entre las especies. De hecho, estoy seguro de que no las representa, porque otra vez es la idea del árbol de la vida, una idea muy antigua para nosotros, ¿no? Son muy profundas y antiguas estas ideas, alquímicas incluso. El hecho de que lo seguimos usando ahora, pero fíjense que lo interesante es que, tal y como estamos ahora, ha habido varias extinciones masivas, en todo momento, aun cuando surgían nuevas y más complejas formas de vida, las más antiguas perduraron, ¿sí? Lo mismo pasa, y se puede hablar de una evolución de los receptores hormonales, y esto es muy interesante, lo vengo siguiendo hace rato, es decir, cómo de especie en especie se han conservado ciertos recursos, se ha preservado la estructura de ciertos receptores, y además ha habido después evolución de esos receptores en términos de cuando algo funciona, cuando un mecanismo parece ser exitoso, lo conservo, lo sostengo y sobre esto construyo niveles más altos de complejidad funcional, ¿no? Bien, esto lo vamos a leer. A mí no me encanta leer, pero en este caso, por favor, leámoslo.
La aparición de formas cada vez más complejas de organización biológica, cuyo pináculo parece ser la emergencia de seres con capacidad para experimentar conciencia y emociones superiores, nos ha llevado a concebir la idea de una espiral evolutiva. Estoy subrayándolo para no hablar de escala evolutiva o qué otra palabra se usa, además de escala evolutiva. Bueno, yo prefiero el término espiral evolutiva. Estamos trabajando en términos con diseñadores gráficos y todo para entender, probablemente verlo más adecuadamente, las verdaderas dinámicas interespecie de manera tridimensional. Es decir, no más en un plano, no más con un coso de 2 dimensiones, sino verlo en un poquito más, probablemente le falta una 4ª dimensión a eso, que es la evolución en el tiempo, ¿no? Pero por lo menos en 3 dimensiones, esa espiral evolutiva. La aparición de formas superiores crea la circunstancia, y aquí viene, crea la circunstancia de que formas rudimentarias que aún persisten interactúan con las nuevas. Y aquí es donde la mula tumbó a Genaro. ¿Pero por qué? Aquí es donde se deshace un poco digamos, el asunto del propósito, ¿no? Que ya les digo, muchos científicos que yo conozco, que de hecho son gente con inclinaciones espirituales, se cuidan muchísimo de decir que tiene un sentido y un propósito las cosas en la biología. Como a mí me vale madre, porque no tengo que responder ante ninguna entidad, un alma mater o lo que fuere, me doy el permiso de pensarlo de la manera que se me antoje, o de varias maneras que se nos antoje, para tratar de ver de alguna manera algo que no habíamos visto antes. Fíjense una cosa. Resulta que entonces los virus interactúan con las bacterias, interactúan en el peor sentido posible. No eran unos antes de otros, bueno, resulta que actúan y de hecho los matan. Los bacteriófagos dan cuenta de, hey, el 40% de todas las bacterias del océano mueren todos los días. Todos los días se liquida 4 de cada 10 bacterias en el océano, ¿no? Son quintillones de organismos unicelulares. Los virus atacan las bacterias atacan las plantas. ¿Está claro? Los hongos atacan a los insectos. Esto es tremendo. Hay cosas que pasan acá, hasta que no los vemos no lo podemos creer. Hay de hecho, este es un hongo en particular, Ophiocordyceps unilateralis se llama. Este hongo produce una hormiga zombie. Y esto ha sido filmado en gran detalle. Es una asquerosidad. Le sale del cuerpo. Pero fíjense lo que hacen. Lo fuerza, enloquece, le sale en el tejido nervioso central. El hongo enloquece a la hormiga, la hace subirse en una hoja, en el reverso de la hoja, cabeza abajo, la hace morder, dar una mordida definitiva, se llama the bite, una mordida definitiva, hacer un lockdown de las mandíbulas y ahí se queda y muere. Entonces el hongo echa a crecer este tallo donde están todas las esporas. Las esporas llueven sobre otras hormigas forrajeras que van ahí, que continúan su ciclo y terminan haciendo esto. Es decir, el hongo, qué asquerosidad, los hongos, esto es demencial, usan como un puppet master, como un, ¿cómo se dice?, como un titiritero, usan para sus propósitos reproductivos a otra especie. ¡Auch! ¿Entienden en qué mundo hemos estado durante los últimos 3.600 millones de años? Los hongos colonizan a las personas también. ¿Ok? Esto es tremendo. Sabemos, hay una serie de hongos y cosas y levaduras y cosas que crecen en nosotros, más allá de la endosimbiosis y de los comensalismos que se dan, que son alianzas ancestrales, no solo las mitocondrias, esas están dentro de nuestras células, pero ya vamos a hablar del microbioma y todo. Pero bueno, es muy inquietante la idea de que un hongo pueda colonizar a un ser humano y probablemente invadir su mente y hacerle hacer cosas. Me pregunto, ¿será que podemos ver seres humanos bajo el influjo de los hongos? Es todo un asunto, podemos ver. Es una idea inquietante, pero teníamos que de alguna manera sacarlo adelante, y lo que sí es seguro es que estos helmintos, estos anélidos, esta especie en particular claramente parasita a los animales superiores, los hombres o no. Este es el Cysticercus famoso, el asqueroso Cysticercus, los huevitos en el cerebro del chancho. Esto es terrible. Bueno, la Yersinia, que tiene que haber surgido, no sé, miles de millones de años atrás, Yersinia pestis, ahora entonces habita en las ratas. Esta pulga dichosa pica a la rata, pica al hombre, y es la peste bubónica la que sale de acá. Yersinia pestis. Es decir, estamos viendo entonces, ¿no? Hay múltiples interacciones
que no me satisface lo de la escala evolutiva, porque sigue habiendo múltiples interacciones entre las especies más complejas y las menos complejas, todo un asunto. De esto hay mucha evidencia, no sé qué dice, ahí está, mucha evidencia forense, de hecho, y lo que sabemos, por ejemplo, es que, no sé, algo así como una tercera parte de toda Inglaterra, toda Europa, de hecho, sucumbió a la peste en 10 años. Dice, The Black Death entered England, la peste negra entró en Inglaterra en 1348 por este puerto. Mató entre 30 y 50% de la población total del país. Una devastación total. Pero lo que me interesa no es los que murieron, me interesa por qué no murieron todos. Muy interesante, ¿por qué no murieron todos? El punto que quiero hacer en este caso es que nosotros nos hemos entrenado a pensar en términos de usar fármacos xenobióticos, hemos ingenierado ciertas sustancias para combatir estos bichos. Sin embargo, los organismos que sobreviven, hemos sobrevivido, nuestra especie ha sobrevivido y todas las otras a miles de millones de años de fuego, de guerra bacteriológica, interespecies, tenemos muchos más recursos. Lo que estoy queriendo decir parece ser que es una muy buena estrategia, más allá de que nos encantan las drogas inteligentes, las sustancias teledirigidas, las balas de plata, Silberkugel, es muy inteligente y va a ser muy rentable en el futuro inmediato sostener los mecanismos intrínsecos de nuestra especie para combatir diferentes bichos y pestes y agentes patógenos, ¿no? Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y múltiples y variados, dado que han sufrido 3.600 millones de años de embates para este propósito, ¿no? Bien, los reyes de acá son obviamente los linfocitos, claramente, ¿no? Si se fijan, es interesante, aquí todavía se alcanza a ver, no sé desde ahí, algunas mitocondrias incluidas, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué? O sea, esta célula, el linfocito, es puro núcleo. Acá tenemos un experto en esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué es tan nucleona? ¿Por qué el linfocito no tendrá que ver con un archivo andante? A mí me parece que tiene mucho que ver con la memoria. Ya sabemos ahora por otras investigaciones, descubrimientos recientes del año pasado, que ya las bacterias tienen un archivo, un Rolodex, que describe o guarda la memoria de guerras antiquísimas que tuvieron con los virus. Guardan los registros de batallas muy, muy antiguas. Es increíble. Y esta es la maquinaria, este clúster de secuencias cortas palindrómicas de ADN repetidas, CRISPR. Ese es el acrónimo CRISPR, quiere decir esto. Precisamente es un archivo de estas batallas dadas. Bueno, ¿qué tanto más compleja será lo que tenemos, no la bacteria, sino los seres humanos y los linfocitos dentro nuestro, ¿no? Bien, claramente las vaccinaciones o variolizaciones, como se llamaba durante siglos en Europa, dieron algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, todos recordarán seguramente a alguien con poliomielitis, con secuelas de poliomielitis. ¿Alguien conoce a alguien con secuelas? Yo conozco una de las personas más relevantes de mi vida, una de las dos personas más relevantes de mi vida después de mis padres, justamente tiene secuelas de esto, contraídas en la niñez. Los pulmones de hierro era una cosa tremenda, esto terminó. Es decir, me apresuro a decirles, nosotros tenemos una cierta inclinación, sabemos que hay problemas con la vacunación, si lo sabremos. En particular las compulsorias, se ha sido medio descabellado. Y algunas vacunaciones no tienen ningún sentido. Pero no nos olvidemos de la poliomielitis, esencialmente extinta en los países que han organizado una vacunación sistemática, y de la viruela. La viruela ha sido un azote de la humanidad. Es probable que Edward Jenner, sea el más grande benefactor de la humanidad en términos de vidas salvadas. Fue el tipo que logró, no fue el primero, pero fue el primero que logró ser escuchado en términos de la posibilidad de entrenar al sistema inmune. Estas son las pústulas. Esto es mortal un 40% la viruela. O sea, 4 de cada 10 personas infectadas morían espantosamente y las otras quedaban marcadas de por vida, ¿sí? ¿Vieron la varicela, la viruela boba, la varicela que te da una manchita así? La china le dicen en Cuba, la china, te dio la china. Bueno, esto era totalmente destrozado, ¿no? No nos olvidemos que esto está extinto, esto se declaró por la OMS resuelto.
y quedan algunos frasquitos en algunos laboratorios de viruela, pero está esencialmente extinta en nuestro planeta la viruela. ¿Sí? Y esto es una estrategia específica, una política de salud vacunatoria. No hay duda de esto, con lo cual tenemos que tener un cierto reparo respetuoso al hablar de la vacunación, es decir, no tirar al bebé con el agua, como siempre decimos, ¿no? Lavamos al bebé, la partera, tiramos todo, lo que sirve y lo que no sirve. Tenemos que repensar otra vez la vacunación, pero ciertamente, desde Edward Jenner para acá, está claro que tenemos que tener en cuenta al sistema inmune, que es una maravilla evolutiva. Una maravilla evolutiva. La observación primera de que las lecheras no se infectaban de viruela fue muy interesante. No se infectaba de viruela humana porque las vacas, esto se llama smallpox en inglés, pero las vacas tienen cowpox, que es como la viruela de vaca, ¿no? Y entonces, que es una especie parecida, un poquito como el Bacillus calmette-guerin, o sea, este bacilo atenuado protege contra la tuberculosis porque, bueno, ya sabemos, ahí nació la inmunología, en la observación de que personas que han sobrevivido a una enfermedad después no la vuelven a contraer. Muy interesante. Bien, no me encanta hablar de leyes porque estas son completamente antipuestos, pero llamémosle 3 regularidades, ¿no?, que hemos observado. Y estas 3 regularidades que creo que todos coincidimos que tienen, es un poco elemental, perdónenme, pero conviene hacer otra vez el cuentito para rever lo que creemos saber. Claramente la universalidad, la tolerancia y la precisión. La noción de universalidad, bueno, se viene discutiendo desde el principio del siglo XX, pero evidentemente, evidentemente el sistema inmune puede producir anticuerpos esencialmente especializados, ¿no? Para que nuestra especie haya llegado acá, lo que creo yo que implica la universalidad es que podemos hacer frente a todos los patógenos que hay acá. Es interesante. ¿Se acuerdan cómo es lo de los marcianos? Gracias. ¿Cómo se llamaba? La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, quienes le ganan, gracias, quienes ganan la batalla a esta civilización súper tecnológica que nos mató a rayos, son los bichos, para los cuales no tenían ninguna posibilidad. Es una lección importante a tener, ¿no? Bueno, en este caso la universalidad, la primera de las 3 regularidades del sistema inmune es que tenemos respuesta para virtualmente todo lo que hay. Porque, como dije, tenemos miles de millones de años. El otro asunto es la tolerancia, otro obvio atributo de nuestro sistema defensivo es que respeta, salvo situaciones patológicas, respeta esencialmente a las células propias. Distingue yo de no yo. Esta es otra cuestión. Y el otro es la precisión, lo que llamo acción apropiada. Esto en inglés se llama appropriateness, pero nunca encuentro una palabra en español para esto. Acción apropiada. Entonces no hace cualquier cosa. Cuando tiene que hacer un jab, hace un jab. Cuando tiene que patear, cuando tiene que hacer una llave de brazo, hace una llave de brazo. Cuando tiene que disparar, dispara. Es decir, no aplaude cuando tiene que sentarse y así. Esta acción apropiada. Pero ¿por qué volvemos a esta cosa tan sencilla, esencial y primaria, a estas observaciones primarias sobre el sistema inmunitario? Porque detrás de esto, yo quiero que ustedes sientan, todos tenemos que tener la enorme inteligencia implícita de los organismos vivientes. Y eso es lo que hay que proteger. Y lo digo porque entonces en nuestra línea de trabajo acá en el centro, cuando vemos personas que llegan con una médula arrasada por la quimioterapia, y yo me pregunto, ¿será posible curarse? Cuando acabo de romper el delicado y complejo equilibrio del ecosistema interno que nos tomó millones de años crear evolutivamente y lo acabo de reventar con un veneno tóxico indiscriminado? ¿Será posible? ¿Podré curar así de algo? Hay que verlo, ¿no? Bien, las defensas entonces obviamente son una barrera primaria. Esto es claramente son todas la barrera humoral y los mantos ácidos que nos cubren, o sea, claramente una barrera física. Esta sería la primera línea de defensa. Claramente hay una respuesta inmediata, inespecífica pero inmediata, esto es muy importante. Acuden los policías, digamos. Esto sería la policía, el otro sería el ejército. Y en esta inmunidad que está en nosotros, que es innata, muy bien descrita por cierto, hay una inmediatez en la respuesta que ha salvado muchas veces a nuestra especie.
Sin embargo, hay una cosa más profunda, como ustedes saben, que es esa inmunidad ya adquirida, que entonces son procesos realmente fascinantes de memoria y de cómo se guarda la memoria y cómo se transmite ese saber, porque es un saber químico que está almacenado de muchas maneras. Esto es realmente fascinante, ¿no? Esa memoria inmunológica, ¿no? Y nuevamente, como les decía, CRISPR-Cas9, esta maquinaria fantástica, en realidad ha emergido esta defensa. Piensen que lo discutí el otro día con la doctora Redal, hay evidencia de acción linfocítica en las algas. O sea, es tan antiguo, y venimos construyendo sobre eso, como las matrioshkas. Hay mundos dentro de mundos, ¿no? En inmunología. Esto es lo que hay que preservar. Y yo creo que es una invitación que estoy haciendo a la cultura en general, a todos nosotros, de sumergirnos más profundamente en las sutiles capacidades para la batalla que tiene nuestro sistema inmune. Hemos ganado indecibles veces esto. O sea, si los que estamos acá, recuerden ese mapa, ese árbol evolutivo, las especies que hemos sobrevivido, y en particular nuestra especie, tenemos una enorme cantidad de conocimiento ancestral inscrito en nuestro ADN y en nuestra ADN nuclear y ADN mitocondrial. Hay que preservar ese tesoro y hay que estimular ese tesoro. Es una manera muy diferente de obrar, entonces. Más allá de que vamos a usar ciertas drogas a veces, porque son una inteligencia nuestra de ahora, individual. Pero primero el terreno, ¿no? ¿Me siguen? Aquí quiero hacer una breve reflexión sobre esta cuestión de sentirse, en Cuba dicen que tengo un cuerpo cortado. Es de sentirse mal. La sensación inespecífica de estar enfermo. Todo el mundo la ha experimentado. No digo estoy experimentando esplenomegalia. No. O estoy en este momento me doy cuenta que está empezando a replicarse el virus, no sé qué. Dentro de mí está copiando. No, uno se siente mal, etc. Yo pienso que esto es una combinatoria de las disrupciones fisiológicas que el patógeno está haciendo y estoy sintiendo en todo mi ser, en todo mi cuerpito, el trasiego de las células defensivas que están armando una respuesta primaria o secundaria para hacer frente a todo esto. No viene sin un recordatorio esto. Vamos a hablar de la fiebre dentro de poco, pero no viene esto sin un recordatorio que también el sistema inmune puede a veces virarse contra uno mismo. Esto es claramente tejido pancreático, claramente puede haber una destrucción de los linfocitos, de las células beta, de los islotes, etcétera, de Langerhans, y entonces tener un problema que no teníamos antes, que son las enfermedades autoinmunes. Pero, nuevamente, existe una mejor manera de abordar esto, ¿sí? Obviamente todos sabemos cuestiones articulares, el lupus eritematoso, miastenia gravis, etcétera, y ahora sabemos bastante, está siendo atacada el receptor de la acetilcolinesterasa, bien, fantástico. Nuevamente, las soluciones de esas cosas no deben ser, y tenemos mucha evidencia práctica de que se puede resolver enfermedades autoinmunes de maneras blandas, de maneras inteligentes, genuinamente bioregenerativas, y no solo con una droga que rompe la inmunidad en algún punto, ¿no? Muchas de estas drogas son de hecho quimioterapias, ¿no? Quimioterapéuticas, la rapamicina y otras adelante. Esto es muy interesante, estoy muy al tanto con esta gente, todavía no logré comunicarme, pero esta gente están haciendo lo que nosotros queremos hacer en otro plano, no de la evolución, sino concretamente están modelando un conjunto de científicos y artistas la célula productora de insulina. Esto es muy interesante porque te da una visión estamos más cerca de poder resolver in situ la diabetes tipo 1. De hecho, ya se ha visto que en estas celulitas rojas se ha visto que las células madre, totipotenciales, están allí y podrían ser seducidas y conducidas, conminadas a la acción, y podríamos regenerar el páncreas que ha sufrido el embate erróneo del sistema inmune. Podemos regenerar el páncreas con técnicas que estamos por desarrollar. Así que están muy atento con esta gente. Bueno, esto es lo mismo que dijimos, la cuestión de la miastenia gravis. Insisto, hay maneras blandas e inteligentes de hacer esto. Y yo me pregunto entonces,
será posible abordar estas enfermedades fortaleciendo la inmunidad construida a lo largo de eones de evolución, porque ahora que hemos visto el cuentito de la arquea, procariontes, eucariontes, las algas, los hongos, el océano primitivo, el caldo de cultivo, ahora que hemos visto todo ese cuentito y hemos visto millares tras millares tras millares tras millares de años de batallas bacteriológicas, no tenemos un nuevo respeto, yo lo tengo ciertamente, no tenemos un nuevo respeto por el sistema inmune, la complejidad esta de nuestras células que son ya el resultado de toda esta evolución. Bueno, claramente hay que entonces pensar en términos de, en vez de gatillo fácil, prescribir rápidamente, empezar por entender el sujeto. Yo le preguntaba, ahora tenemos unas anécdotas ahí, ¿no? Como creo que ya las hice acá. Bien, se puede resolver esto de manera, a veces exageró un poco, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa primaria de este cuadro gripal? Tengámoslo en mente. ¿Cuál es la causa primaria de este cuadro gripal? ¿Acaso su paciente padece de hipooptamoxemia? Sin embargo, lo que hacemos es, sí, bueno, ¿qué te sientes, mi vida? Un poquito, bueno, ya, mira, tómate esto. ¿Cuántas veces no vimos eso? Entiendo su nivel de vitamina, entiendo si está alimentado, sé si está estresado o no, entiendo si no tiene una violenta disbiosis, sé su nivel de vitamina D, acaso sé si tiene zinc, sé si tiene escorbuto, qué tal los niveles de selenio, por ejemplo. Las personas suelen estar malnutridas galopantemente, ya vamos a estudiar algo muy serio al respecto de eso hoy. Bueno, entonces en principio, más allá que puedo dar el Optamox como le llaman acá, que es amoxicilina y ácido carbulánico, que sí, bueno, claramente en algún punto hay que darlo. Yo llevaba más de 29 años sin antibióticos hasta que tuve creo que lo publiqué, lo posteé, una mala praxis de hecho, dental, y entonces me asusté porque digo, acá tenía que viajar, entonces me inyectaron, los compañeros me inyectaron 2 shots de antibióticos y cuando me di cuenta que ya no era necesario, que me iba a hacer más daño que bien, lo dejé de tomar. La persona que está detrás de la cámara, por ejemplo, tomó en 23 años 2 veces antibióticos. Yo no tomaba desde 1989, por ejemplo. Y no es que no tenga acceso a los antibióticos o que me disgusten las moléculas inteligentes. Cuando no hace falta, no hace falta. Y como vamos a ver en un minuto, el precio a pagar por un uso indiscriminado de los antibióticos es muy, muy alto. Hay, de hecho, casos emergentes recientes de muertes por Clostridium difficile, por ejemplo, en personas que tomaron un cierto antibiótico para algo y quedaron totalmente devastadas por un microorganismo patogénico que ya no tenía agentes controladores en la microfauna. Bien, para entender esto un poco más, veamos que el mundo no empezó cuando los antibióticos se sintetizaron por primera vez. Las sulfas y la penicilina y la streptomicina no son el inicio de la humanidad. De hecho, de acuerdo con la data, y estos los tenemos, el paper del que viene este gráfico y el paper del que viene este gráfico, están como parte del material que les vamos a mandar, pero fíjense que ya la mortalidad venía descendiendo desde mucho antes del inicio del uso masivo de antibióticos, de penicilina en particular, y las sulfamidas, ¿no? Lo mismo acá. Con la tuberculosis ya se había empezado a bajar desde mucho tiempo antes y todavía allí era la segunda causa de muerte después de la neumonía. La tercera, me parece, en esa época era, no pude encontrar a tiempo el gráfico, pero está en el libro, está en Principia Metabólica. Creo que la tercera causa era la disentería en ese momento. Bien, una técnica que para entrar en materia de inmediato vamos a usar se llama titración. Esto viene, no sé si es una palabra en español, pero en inglés es titration, y lo he traducido como ensayo de tolerancia intestinal. ¿Se acuerdan cuando uno agrega un poquito, mide, agrega un poquito, mide? Bueno, sí, en el laboratorio haces para entender un estado de una solución. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con una sustancia que es de extraordinaria importancia, como ya saben, que es la vitamina C, el ácido ascórbico, y que es una especie de... está en el extremo contrario del continuum del armamentarium médico. En el extremo derecho tenemos los fármacos ultra especializados, específicamente disruptores de una diana, de un target específico, y en el otro extremo tenemos estímulos inespecíficos con la ventaja, como el ácido ascórbico, por ejemplo, con la ventaja de que son totalmente inocuos y que son parte de nosotros nuevamente desde hace
Bueno, 3.600 millones de años. Es decir, esta es una de las primeras azúcares simples que se volvió un elemento redox en los organismos unicelulares y después multicelulares, el ácido ascórbico. ¿Cómo se hace esto? Esto hay que saberlo. La posología es entre 3 y 12 tomas por día. Esta es la herramienta. Les doy la herramienta primero, después vamos a hablar de cuál es el contexto en el que sucede esto. Pero esta es una receta la mar de sencilla. Con nuestros amigos hablábamos hace poco, los compañeros, justamente los médicos del centro, de que nosotros podíamos plantear en la terapia metabólica del cáncer, podíamos plantear de manera muy genérica las soluciones. Entonces nos quedamos pensando, se va a escuchar medio pobre esto, se va a escuchar que tenemos, en vez de una droga para cada cáncer, tenemos en realidad un abordaje sistémico para todos los cánceres. Después, por supuesto, se vuelve, como van a ver el módulo próximo, infinitamente personal, exquisitamente individual, pero las ideas centrales, las doctrinas fundamentales son las mismas para todos. Bueno, volviendo a esto, entonces es entre medio gramo y 18 gramos por toma. La persona que más ha tolerado por vía oral ascorbato que yo haya visto es 236 gramos por día, por boca, 236 gramos. Eso es un problema. Esto tienen que ensayarlo ustedes. Para llegar a mandar esto eficazmente a sus pacientes tienen que ensayarlo. Tienen que hacerlo ustedes primero. Que por cierto es una muy buena cosa porque esto preserva la salud. La titración esta tiene como objeto llegar a dar la dosis máxima tolerable. No la dosis mínima efectiva, sino la dosis máxima tolerable. Para algunas personas, por algunos polimorfismos, esto no es tolerable de ninguna manera, en circunstancias fisiológicas. Sin embargo, extrañamente, asombrosamente, ni bien se enferman, multiplican por 10 o 100 su tolerancia intestinal. En otras palabras, la tolerancia intestinal al ácido ascórbico, intestinal digo, no gástrica, es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. Mientras más enfermo estoy, más ascórbico tolero en el intestino. Y un signo de que empecé a mejorar es que de pronto la dosis que venía sosteniendo ya no es más sostenible y produce una diarrea. Entonces lo tenemos, ¿eh? Esto lo tenemos. Ese es el recurso para matar todos los bichos que ustedes quieran. Y vamos a ver la lista. Pero antes de esto veamos la técnica de descarga intestinal. Esto lo llamamos flush antes, como ¿viste? Como hablas la cadena en los baños de las estaciones de tranvía de los pueblitos. Bueno, esta descarga intestinal es en pleno derecho una diarrea hiperosmolar. Muchos de los bichos que vamos a estudiar, de hecho, no tienen un ciclo, no como el Ascaris lumbricoides y otras cosas, pero hay algunos bichos que no tienen un ciclo fuera del tracto. A esos los mataste. Incluso algunos que sí tienen, que pueden eventualmente, si la microflora se lo permite, pasar al torrente sanguíneo. Acá, si se hace a tiempo, estos son arrastrados. Sería muy interesante entonces, en términos de prevención de todas estas cosas, salmonelas y otras cosas, ni bien termino de comer, mandar uno o un par de gramos de ácido ascórbico, como ácido ascórbico, para neutralizar las posibles toxinas alimentarias y incluso con esto se puede bajar la carga bacteriana, y ya se ha visto que el tamaño sí importa, que no es lo mismo tragarse 50 millones de unidades de organismos de salmonela que 350 millones, se ha visto. Eso está muy bien visto, se ha hecho pruebas de dilución, o sea, el número es importante, ¿ok? Por varias razones. Son mecanismos ahí. De hecho, estos bichos han entendido cómo utilizar, a ver si tengo algún dibujito por acá, bueno, ya lo vamos a ver. Han entendido cómo utilizar a las células dendríticas y a las células mastoides y a las propias células del epitelio para hacerse transportar al interior del organismo, las desgraciadas. ¿Ya? Esto se ha visto con salmonella sobre todo. Bien, en ayunas el flush, la descarga, es así. Tomar 20 gramos de ácido ascórbico disueltos en 300 cc de agua filtrada a las 8 am, lo mismo media hora después, lo mismo 9 horas después. Pongo unos puntitos suspensivos. Una sola persona en 20 y pico de años que hacemos esto necesitó más de 3 tomas. Y se llama Javier Conte, subsecretario de Deporte, una gloria olímpica de este país. Él lo cuenta en todos lados, pero se me atrevo a decirlo. Javier Conte es un individuo extraordinario en muchos sentidos. Es un súper atleta, es un tipo con una gran voluntad. Ha ganado todo, 5 olimpiadas tiene, ahora es campeón mundial, es un animal. Y este hombre, que es extraño, nosotros lo preparamos para los Panamericanos de Toronto. A ver, le pusimos sueros el día antes de viajar, estaba con
enfermo de gripe, no sé qué. Bajó, creo que fueron 18 kilos y, bueno, era un hombre grande ya cuando volvió al olimpismo. Hacía 7 años que no competía. Bueno, en fin. Y este hombre se tomó, a un momento dice, no acabo de ir al baño. Yo, ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, en fin. Tomó como 5 veces o 6 veces. Y después se quedó con una irritación, bueno, se quedó, pero usualmente con 2 vasos basta. Y con 3 ya. La diarrea hiperosmolar que produce el ácido ascórbico limpia, barre absolutamente todo. Es una lluvia ácida que barre todo. Todos los bichos malos, los liquida. O sea, todos los gusanos y huevos, cosas raras que tenemos ahí, los liquida completamente. Uno limpia de esta manera con una sustancia que, por otra parte, es esencial a la vida, y que tenemos, para las cuales nuestras células tienen transportadores fisiológicos, y entonces puede repoblar, recolonizar el tracto intestinal con, bueno, las bacterias correctas. Una pregunta, Carlos. Sí. ¿Es lo mismo con el ascorbato de sodio? No es una buena pregunta, no es lo mismo. Técnicamente el ion ascorbato es el que funciona fisiológicamente, pero acá estamos tratando de crear una barrera, una diarrea hiperosmolar, que se puede crear con una sal, no tiene que ser un ácido, pero es muy interesante que sea ácido también, porque eso es una disrupción brutal, sobre todo de los bichos que tienen una cápside. Esto disuelve todo, inclusive el esmalte dental, así que hay que tener cuidado con esto. O sea, uno lo toma, se enjuaga la boca de inmediato. ¿Sí? Bien, se entendió entonces. Las 2 técnicas esenciales son la titración con esta posología y esta dosis, y la descarga intestinal con una diarrea hiperosmolar. Eso ya va, Doc. Eso cubre muchísimas cuestiones. Y con muchísimas quiere decir lo siguiente: todas estas enfermedades, virales o no, han demostrado extensivamente responder a las cantidades suficientes de ácido ascórbico, pero tiene que ser de ascorbato o lo que fuere, porque esto ya es interno. Tiene que ser tomado por vía oral, como se dijo, de manera sistemática, cada hora o cada 2 horas, entre 3 y 18 tomas, entre medio y 18 gramos y así. ¿No? Entre 3 y 12 tomas, entre medio gramo para los bebés, se puede dar de a cuarticos, a los niños se puede dar perfectamente, se debe dar de hecho. Y lo interesante es que si realmente hay un límite a la capacidad que tenga intestinal. Bueno, se ha visto desde los experimentos de Richard Klenner y Roger Williams, y bueno, después todo el mundo, Hofer, todo el mundo, Cathcart y otros. Nosotros hemos hecho esto extensivamente y tenemos pruebas muy interesantes con Klebsiella, miles de casos de personas, no sé si miles, centenares de casos de personas con infecciones sobreagregadas y parasitosis múltiples que parecían no tener situación, personas que estaban hace 6 meses con erisipelas incurables o con Klebsiella, por ejemplo, neumonía, y se fueron con la cantidad suficiente de vitamina C endovenosa. Pero hay que ser consistentes y la cantidad es importante. El efecto de esto es dosis dependiente. Ustedes ya saben, hemos hablado de la importancia de testear primero si la persona tiene alguna minusvalía enzimática, o sea, si la G6PD, si la enzima G6PD está ausente, pues eso le da inestabilidad a la membrana eritrocitaria, entonces podemos inducir una anemia hemolítica. Esto ha pasado 2 veces en este centro en 10 años, en un par de millares de pacientes. Hay una razón por la cual la titración oral es importante, la distribución, la posología, es a lo largo de todo el día de vigilia. Si la persona está enferma, déjenlo dormir, el sueño es fundamental, ¿no? Si me lo permiten como observación, por razones que ya son bastante evidentes. Pero hace falta sostener un nivel en sangre. A veces solo se puede lograr esto. Es más, en algunos casos hemos visto que solo reaccionan a grandes cantidades, por encima de 60 gramos endovenosos de ácido ascórbico. Menos que eso, incluso 100 también, menos que eso pareciera no tener efecto en infecciones masivas. Por ejemplo, una meningoencefalitis, hay que darle duro y parejo. Y sostenido, y muchas veces hay que seguir. Obviamente no es la única sustancia, vamos a ver ahora las otras cosas. Ya dijimos que hay que nutrir adecuadamente al sujeto y hay muchos aspectos, hay que restablecer la microfauna también, etc. Pero fíjense, desde la hidrofobia hasta la malaria, pasando por sarampión, tétanos, etc., ninguno de estos ataques, sean virales o bacterianos, está lejos del poder, vamos a decir, pero fíjense que no es un poder directo, no es que
si bien hay un efecto de Lion ascorbato sobre los bichos directos, el efecto pareciera ser, por eso es tan universal, por eso es una panacea universal, el efecto pareciera ser mediado por los agentes del sistema inmune. Y hay información muy interesante de que ciertamente la competencia inmunológica, y no solo el número, no solo el conteo, no solo el diferencial, no solo el número de soldados blancos, sino su capacidad es fundamental. ¿Okay? Bien, lo mismo en este caso, gripe, esto mató a 250.000 personas en el año 18, eso fue la gripe española, barrió con todo el mundo. Siempre esto coincide con el final de un periodo de carestía, al final del invierno, cuando la gente está exhausta, cuando hace mucho que no se expone al sol, cuando ya se agotaron los alimentos frescos y las pocas vitaminas que tenían ya se fueron, ahí aparece entonces el patógeno oportunista y arrasa con las defensas de todo el mundo, ¿no? Lo mismo el herpes. El herpes, recuérdense, sea herpes simplex, marginalis, hay una cosa para hacer y va a ir, como está tan bien descrito, no quería perder tiempo en esto, pero les va a llegar estos estudios sobre, este folleto técnico sobre el uso del BHT, butilhidroxitolueno, como un agente de disolución de la doble cubierta lipídica de estos virus que están encapuchados ahí, están entonces inaccesibles al sistema inmunitario. ¿Sí? Les va a llegar, hay que pedirlo nomás, no hay que pedirlo. Recuérdenlo, si alguno tiene una premura, me lo dice antes, pero vamos a darlo en la semana. Entonces, BHT, butilhidroxitolueno, en combinación con lisina, esto lo habíamos hablado, ¿verdad? Con lisina y ascorbato solucionan eficazmente el herpes, incluso a veces hemos visto gente que estaba a punto de ser intervenida, porque tenían, papilomas y cosas tremendas, que son del estilo, y se les caen. Es impresionante, impresionante. Bien, lo mismo la erisipela, estreptococo hemolítico, lo hemos visto muchas veces. Una cosa importante, cuando hay erisipelas, y en el fondo cuando hay todas las infecciones, hay que cambiar la dieta urgente. Yo recuerdo a gente que esto se le ha exacerbado, de hecho se le declaró esto después de un atracón de helado. ¿Te acuerdas, Dari, con Ox? Creer o reventar. Se había rascado un poquitico, nada. Cuando se inundó de azúcar, aquello dijo, ok, piedra libre, entonces hay que bajar la glucemia. ¿Tiene sentido? Tiene sentido que si quiero que no progrese, imagínense, en una bacteriemia, absolutamente hay que cambiar la cantidad de comida circulante, ¿no? Con Candida albicans pasa exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que estamos pensando en términos de envenenar al huésped, cuando en realidad hay que equilibrar al hospedero. Una cosa, todavía ustedes escriben en los papers huésped cuando hablan del host. Me ha pasado con doctores en ciencias. Traducen host como huésped. Host es hospedero. Lo digo por si acá o allá hay gente súper capa y todavía ponen huésped. Es hospedero. Host se traduce como hospedero. El huésped es el que viene, el hospedero es el que lo recibe, ¿no? Entonces, el tumor es el huésped. Y el que lo padece es su hospedero. Bueno, ¿Ayunar en esas situaciones? dependiendo, de hecho, uno de los recursos primeros que aprendimos de los gatos es ayunar cuando uno está enfermo. Sí, el ayuno es una de las primeras cosas que pasa, esto es interesante, es que uno pierde el apetito. Y hay una cuestión con esto. Yo pienso que es una adaptación evolutiva para bajar la glucemia y sacarle esta energía a los patógenos. Pero fíjense ahora qué cosa. Cuando yo entro en ayuno, también se ha visto que sube la hormona de crecimiento. Entonces hay un incremento de la competencia tímica, porque los linfocitos se tienen que entrenar a algún lado, ¿no? Y habíamos discutido el módulo anterior, si lo recuerdan, que la atresia del timo es una de las razones por la inmunosenescencia. Y bueno, esto tiene que ver con un decremento del pool hormonal. Otro poroto más anotado en la validez de esta doctrina genérica que es la teoría unificada de la neurorestauración. ¿De acuerdo? Es por esta razón. Bien, en SIDA, la primera cosa que queremos ver acá, y no quería pasarlo por alto, es que nuevamente en vez de darle la siguiente fórmula a nosotros para SIDA es esta. Peter Duesberg, este señor que está acá, que es realmente un hombre sumamente capaz, es un biólogo molecular, fue jefe de cátedra en Berkeley durante mucho tiempo, no sé si sigue ahora,
Y este hombre fue el primero que alzó la voz, y hay una serie de títulos que van a venir, está en PDF de hecho. El primero que él escribió se llama Inventing the AIDS Virus, ¿sí? Cuyo prólogo lo escribió Carey Mullis, que es su premio Nobel. Otro es Science Sold Out. ¿Realmente el HIV causa SIDA? Y otro se llama Positively False, exponiendo los mitos acerca del HIV y el SIDA. Bueno, estos tres vienen en torno a este movimiento, que es el movimiento que observó primariamente que había algo mal con la hipótesis HIV igual a SIDA. Esto es algo que políticamente no es correcto, no debe salir de acá, seamos muy inteligentes, pero pensemos también. Hace más de 30 años que se planteó esto, casi 30 años que se planteó esto. No estamos ni cerca de una vacuna. Qué curioso. Qué curioso además que no cumpla ni uno de los presupuestos de Koch y Pasteur sobre la causa primaria de una enfermedad. Que dice, siempre que está la causa se produce la enfermedad y siempre que está la enfermedad se produce la causa. Nosotros hemos visto, con nuestros ojitos, esto que estoy tocando acá, personas con SIDA galopante, neumocistis carini, sarcoma de Kaposi, emaciación, diarrea, HIV negativo. Y a la vez, una de las constataciones primarias en los años 70 tardíos y 80 es que muchas de las personas, y cuando digo muchas, quiere decir 60% de las personas que padecían SIDA galopante no tenían HIV. El HIV, o ese virus que se llamaba de cierta manera con letras y números en ese momento, era un hallazgo incidental en algunos y no estaban en todos. Entonces lo que se dijo es, bueno, ahora es una profecía autocumplida. Se reformuló el concepto de AIDS, de SIDA, y lo que se dijo es que si la persona tiene SIDA galopante, viste, es un perro, está peludo, mueve la cola, ladra, pero si no tiene HIV no es perro. Entonces, no lo voy a, aunque sea un SIDA galopante, no lo voy a considerar como SIDA, sino como una inmunodeficiencia innominada, si no es HIV negativo, y a la vez, si es positivo, y si es HIV positivo, le voy a dar antirreplicantes virales súper tóxicos, como el AZT, hasta que tenga SIDA. ¿Me siguen? Yo sé que es un bofetón, de hecho tenemos amigos que han sido responsables nacionales de la distribución de medicamentos para el SIDA, o sea que es un tema delicado que no es para hablarlo en la fiesta. Si quieres que una fiesta se acabe, mete este tema. Pero fíjense esto. La hipótesis de Duesberg y Mullis dice lo siguiente: el SIDA real, el síndrome de inmunodeficiencia realmente se adquiere, pero se adquiere por uso sostenido de drogas recreacionales o farmacológicas, o sea, drogas fuertes que lastiman fundamentalmente los mecanismos inmunológicos, como la cocaína, la heroína, el popper y el AZT. El AZT es una droga oncológica fallida, ni siquiera la aprobaron para el cáncer, era demasiado tóxica, pero nos la dan como antirreplicante viral. Lo que la cocaína y la heroína le toma una década hacer, que es hundir a la persona en la inmunodeficiencia, la AZT te lo hace en 3 o 4 años. ¿Me gustó? Segundo, malnutrición. Y esto era muy común en los años 80 y 90. Habíamos pasado de una dieta urbana completamente, o sea, una dieta de campo completamente rica en nutrientes, a una dieta urbana, de comida rápida, muchísimos estimulantes, fiesta por la noche, estimulantes de día para poder trabajar, ¿no? Veníamos de la cultura de los 60 también, experimentar con drogas, todo este rollo. Y la malnutrición era... Y yo les pregunto, ¿se puede sostener el sistema inmunológico teniendo nada de vitamina D, nada de vitamina C, nada de zinc, nada de selenio, nada de betacaroteno, estando deficiente de todas las vitaminas del complejo B? Porque la gente vivía a base de comida chatarra, ¿ok? Bueno, otra cosa, agotamiento psicofísico, el surmenage sostenido. Y esto es común, es bien urbano también, o de sociedades donde la gente trabaja muchísimo y está muy malnutrida, ¿no? Como en África. Y a la vez, entonces, esto es una observación nuestra, concomitantemente parasitosis, disbiosis y toxinas. Y era un caldo de cultivo perfecto. Hay, por supuesto, poblaciones más en riesgo que otras, pero esto se da, esto no respeta ni género, ni ciudad, ni nada, ni cultura, ni nada. ¿Sí? La conjunción de todas estas cosas
produce un decremento sistemático, pero después, en determinado momento, un holocausto, un holocausto inmunológico, un colapso inmunológico. Si se acuerdan de los receptores linfocíticos, denominados CD3, 4, etc., ahí hay un problema y ahí la inmunidad pasa por esa bisagra, pero ¿cómo no va a estar rota la máquina? ¿Ustedes saben lo inmunosupresor que es estar cundido de parásitos? Y además intoxicado perennemente con benceno, con todas las cosas que nuestra cultura, que ahora está mucho más regulada, ustedes saben. Pero piensen lo que pasaba en los años 50, 60 y 70. Estaba subregulada la industria y estábamos inundados de DDT, malatión, nunca sé cómo se llama. ¿Sí? Entonces, todo esto produjo una profunda disrupción, y lo interesante es que el AZT, en personas que no tendrían, porque tenían ese virus, sin tener la enfermedad para nada. Nosotros conocemos personas que tienen HIV positive hace más de 25 años, tan divinos. Uno enseña boxeo en España, el otro es profesor de yoga. Es decir, tenemos un montón de amigos y amigas que tienen HIV y no piensan ni tener depresión inmunológica, ni se miden, ni toman antirreplicantes, ni hacen una vida perfecta, saludable, sin ningún problema. Obviamente adhieren a esta hipótesis negacionista, ¿no? Por supuesto, Duisberg sufrió toda clase de encontronazos, ¿no?, con esto, y todo ese grupo de gente. Bien, bueno, ¿quedó suficientemente oscuro? Ok. Pero fíjense, pensemos de otra manera. Si alguien me cuente por qué estamos tan lejos con los billones de dólares que hemos gastado, ¿por qué no hay una vacuna? Si es tan claro, este bicho produce esto, inmunicemos, ¿por qué? ¿Y por qué no cumple ningún? ¿Y por qué además no? Ya tendría que estar todo el mundo infectado y la mitad de la población muerta al ritmo que ellos plantean que se hace. Y no es así. Y de hecho la mortalidad cayó un montón, porque la gente se cuida mucho, se nutren como locos, toman vitaminas a todos colores por su cuenta, ¿sí? De hecho, el problema que tenemos son los antirreplicantes virales, que ahora las ciclovirus son mucho menos tóxicos que antes. ¿Digo bien? Los primeros cócteles te mataban en 2 años, ¿no? Bueno, ¿entienden la profecía autocumplida? Si no era una persona que consumía las drogas Miren, la correlación entre el popper, los nitritos inhalados. ¿Todos conocen popper? Es una droga de fiesta donde when you pop it, automáticamente te da como así, y relaja ciertos esfínteres, te da como una, ¿no? Y en ese momento, y en ese uso, la correlación con el sarcoma de Kaposi es de 0.85, o sea que es directamente, podemos estar diciendo que, lo que pasa es que no puedes hacer un experimento así, pero el uso de los nitritos inhalados directamente conduce a esa clase de cáncer, ¿sí? Que es muy asociado con el SIDA, por supuesto. Nada. Según esta hipótesis, el HIV no hace un pomo. Es uno de los muchísimos retrovirus que están ahí haciendo nada desde hace eones. A ver, Montagnier, ustedes saben, Robert Gallo, la historia de esto es increíble. Montagnier dijo, o no tiene nada que ver o no es causa suficiente. Montagnier. Y Robert Gallo, como hizo todo un carrerón con esto, también ahora se medio que se echó para atrás, pero está sosteniendo la banderita y todo, ¿no? Sí, en este caso no estamos sentando cátedra, ustedes hacen, por supuesto, lo que les sugiera lo que definitivamente vuestro intelecto decida, pero yo les traigo esto en este contexto para que pensemos que no todo lo que brilla es oro y que realmente hay otras visiones diferentes a tener. Si uno lo mira ahora como lo que escuchamos en la prensa, ¿ustedes se han puesto a pensar que el grueso de nuestro conocimiento sobre esto viene de la prensa? Honestamente, ¿quién se sentó a estudiar los papers, no los refritos, los papers sobre esto? Pocos. Entonces, yo les sugiero que este libro es un ladrillo así, lo tenemos, y es un estudio muy interesante. La razón por la que en un curso superior de medicina biológica metabólica hablamos de esta hipótesis negacionista del SIDA, de la hipótesis HIV-SIDA, es porque promueve el razonamiento. Y como nos decía unos amigos, lo más importante acá es ejercitar el pensar, una nueva forma de pensar, un nuevo abordaje a la práctica médica. Y este vale lo que pesa en oro, este libro. Es increíble. En la práctica, yo tengo un paciente que tenía un novio, se murió de SIDA, y mi paciente nunca se contagió. ¿No se contagió de qué? Ven, hay un problema. Escuchen, va a ser imposible. Tienen que leer el libro, les cuento.
la primera cosa que tenemos que desembarazarnos es de la trampa semántica. Hagan lo siguiente, saquen la barrita entre uno y otro. No tiene ninguna importancia el HIV, ninguna importancia, desde el punto de vista de esto que decimos. No le llamen HIV, llámenle ese retrovirus. Si le llamo un retrovirus o aquel retrovirus, ustedes entienden, si yo le llamo a una sustancia oncogen, lo que en mi cabeza quiere decir que el cáncer proviene de ahí. Qué casualidad que los tejidos, sin estar enfermos de cáncer, igual segregan marcadores tumorales. Nosotros les llamamos marcadores tumorales. Ellos le llaman secreción constitutiva de una proteína X. ¿Me siguen? Y eso está precisamente codificado por un gen. Es más complejo, no es para hoy, es para el próximo módulo, pero claramente acá, si ya yo lo estoy llamando virus de la inmunodeficiencia humana, entonces ya estoy absolutamente condenado a pensar que es la causa primaria. Si no se contagió, lo único que implica es que no es contagioso ese retrovirus, pero eso no hace al razonamiento del SIDA, porque la inmunodeficiencia sí mató a su pareja. La inmunodeficiencia adquirida sí lo mató. Lo que estamos diciendo es que no se adquiere por el virus, se adquiere por otras influencias. Veámoslo. Creo que este es un tema, me parece que le pasé muy rápido por encima. Para que la inmunidad se deprima, se destruya, tiene que haber exposición a drogas recreacionales o farmacológicas, combinadas con malnutrición, combinadas con agotamiento físico. En el caso de los varones, las mujeres no les pasa, pero los varones, la eyaculación repetida, a mansalva, en particular estimulada, con liberadores de óxido nítrico y todo esto, debilita mensurablemente a la persona. Pero vive fatigado. Esta es la hipótesis de los chinos taoístas de preservar la eyaculación y todo. Ustedes saben, ¿no? Todos saben. A esta altura todos sabemos. No importa con qué me contagie. De hecho, están contagiados de muchas cosas las personas, pero no es la causa primaria. Había incluso hipótesis muy locas. En el caso, por ejemplo, de los contactos entre varones, siendo el semen alcalino, entonces debilitaba una mucosa que no estaba diseñada naturalmente para recibir. Señores, no tiene nada que ver, o sea, no se sostiene porque no hay evidencia experimental, no hay un modelo experimental. Ustedes saben que para cuando yo detecto en sangre los anticuerpos no hay acción empírica. Pero lo hemos tomado, es interesante, es un estudio de, ¿cómo se dice? Gullible, se dice, un estudio de ingenuidad humana. O sea, nosotros no oponemos ninguna resistencia. No hemos opuesto ningún juicio crítico a esto que nos han dicho. Directamente. A alguien se le ocurrió. Robert Gallo convenció a una señora, una senadora que le dio la bandera libre y no tenemos ninguna evidencia real de esto. Es increíble. Pero además hay una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas la data actual, ninguna persona con SIDA falla en ser HIV positive. ¿Por qué? Porque lo califiqué así. Hay muchas personas que están muriendo de deficiencias galopantes, SIDA, pero HIV negativo, pero no me voy a entrar, no están en los libros, porque están calificadas como inmunosuficiencias inespecíficas, innominadas. ¿Me siguen? Las saqué de la ecuación. Y por otra parte, las personas HIV positivas, que terminan muriendo de SIDA, en el fondo las empujé. Si no tenían estas conductas, las empujé porque, entre otras cosas, el AZT es profundamente inmunosupresor. Como les dije, lo que la cocaína y la heroína te toma una década hacer, el AZT te lo hace en 3 años. En fin, no es para que estemos de acuerdo en esto, es para que pensemos. Este es un estudio que hay que hacer. Estos argumentos son sumamente aleccionadores y nos obligan a pensar. Supongamos que después de unas semanas de estudio de estos temas, mi convicción sigue siendo que el HIV es la causa primaria del SIDA. No importa, perfecto. Hemos hecho el trabajo de repensar por nuestra propia cuenta, con fuentes fidedignas, primarias de información, con los papers, y no con fuentes cuaternarias, con una baja probabilidad de certeza, los temas que nos interesan, ¿no? ¿Se entiende el propósito de discutirlo acá, ¿no? Lo que sí es cierto es que personas con SIDA, no con HIV, no importa con qué carga viral o lo que fuere, personas con SIDA mejoran muchísimo con estas estrategias de desparasitar, soportar la flora, dar grandes cantidades de micronutrientes, la alimentación correcta quiere decir
una dieta no glucogénica y rica en ácidos grasos correctos, ¿sí? Y por supuesto endovenosas de todas estas cosas. Eso que decías antes de la flora, una vez que barres con todo, también barres con la flora. ¿Cómo la repones? Es interesante, pero la descarga esta, la diarrea hiperosmolar, no barre con la no barre del todo con la flora amigable, barre con los parásitos. Barre con los parásitos. ¿Por qué? Porque nuestras células y las que están adheridas allí tienen receptores. Hemos convivido con el ácido ascórbico, que es indispensable para la vida humana y de sus endosimbiontes durante los últimos, todos los millones de años de que existimos, ¿no? Pero se recoloniza, se repuebla. Ustedes saben que hay un montón de cosas, ya lo vamos a ver cuando veamos hoy mismo en la parte del microbioma, hay un montón de recursos para repoblar con la flora amiga, ¿no? Ok. Bien, tuberculosis, lo mismo. Aparentemente hay rebrotes de esto. Le cuento, es una pena que no esté el doctor Abadi acá porque lo pensaba convocar para que contara él la experiencia. Pero nosotros hace muchos años, hace como 15 años por ahí, teníamos la costumbre de ir a ver gente juntos, que eran enfermedades raras que nos llamaban, etcétera, ¿no? Cuando algo se trababa, nos llamaban. Y fuimos a ver, había unos brotes en esos tiempos acá en Buenos Aires de tuberculosis. Extrañamente, en personas de muchos recursos económicos, personas afluentes. Y nos dimos, de hecho, esta persona en particular, el caso que les cuento, es una persona que entraba y salía del hospital y nadie no daba pie con bola con lo que tenía. Dari, acá sentada, me dice, ¿no tendrá tuberculosis? A lo que yo digo, no, pero yo y Nuri, decía el doctor Abadi, dice, no, pero, por favor, estaba en el Mater Dei, ¿cómo no van a saber? Bueno, les cuento que Nuri llamó, por favor, le pueden testear, tenía tuberculosis. Una cosa muy extraña, otra vez, lo semántico, como esto suele estar asociado al hacinamiento y a personas de bajos recursos, etcétera, mal alimentadas, bueno. Pero resulta que esta muchacha, que después nos hicimos muy amigos, es una señora, de hecho, grande, hacía la dieta del chocolate. O sea, se mataba de hambre para no estar gordita y después comía chocolate a la noche porque no podía soportar, seguía gordita pero con chocolate, bueno, en fin, un desastre. Y se pegó una tuberculosis nomás. ¿Okay? Bueno, con tan mala pata que cuando va a hacer los remedios farmacológicos de rigor, casi la matan. O sea, le dio una anafilaxis abrupta en la primera aplicación, de no me acuerdo cuál de los cócteles. Bueno, resulta que la señora tiene tuberculosis, no se puede tratar, casi la matan. Viene el doctor Abadi y un servidor, y entonces empezamos, en aquella época nosotros íbamos comiendo ajo crudo a las consultas. Vimos mucha gente con patologías respiratorias, cosas raras. Era una cosa nuestra de un servicio, digamos, ¿no? De hecho, Nuri es médico psicoanalista, nada que ver con... Pero hacíamos esta especie de obra de ayuda, ¿no? Y esta señora, ahora vamos a ver, el protocolo es muy sencillo. Yo pienso que esto es un protocolo universalmente válido en la tuberculosis, resista a no antibióticos o lo que fuere, pero consiste en inhalaciones de ajo crudo, sí, de ajo crudo, grandes cantidades de ajo crudo. Se ha visto los ésteres estos volátiles son tremendamente, como la lisina, por ejemplo, son tremendamente antibióticos, tremendamente antisépticos y anti todo. La suplementación intensa, esto tenía que ver con sostener a la persona desde el punto de vista de la cadena respiratoria, por supuesto. El Qigong terapéutico, que es lo que se ha visto, que ciertos ejercicios y la capacidad de poder respirar técnicamente sostenía mucho los procesos. La inmunidad tiene que ver también con el ejercicio como medicina, ¿no? Secretagogos de GH, los agonistas de la secreción de la hormona de crecimiento. Esta persona tiene una cierta edad y necesitamos levantar la competencia inmunitaria, y eso no sucede si uno tiene... Por supuesto, hubo que reducir la glucemia de esta persona en 138, si no recuerdo mal, en promedio. Hubo que mandarla a 79, 78, 80 para que pudiera, con ayunos, irónicamente con ayunos, y bueno, por obvias razones. Y finalmente, helioterapia. Ustedes saben que la piel es translúcida. Después, cuando tengan un minuto, cuando salga el sol, miren y pueden ver que el sol pasa a través de la piel. Por eso los baños de sol, se ha visto, irradian de alguna manera no solo la hemoglobina, que tiene la misma estructura que la clorofila, mírenlo cuando puedan, salvo que el núcleo es de hierro en vez de magnesio, y es posible que todavía
por los citocromos y todo esto. Estas sustancias son de alguna manera sensibles a la radiación, parece ser. Claramente, entonces, la piel es translúcida, si no, no sintetizaríamos vitamina D. ¿No? Lo que estoy diciendo, si bien es raro, y no sé si lo escucharon alguna vez, pero tiene perfecto sentido biológico. Nosotros evolucionamos en contacto con el sol y todo esto. Así que lo que se hacía, esta es una receta china, la persona que tiene patología respiratoria pulmonar tiene que tomar sol perpendicular, pero sol, realmente meter y que los rayos del sol entren y durante tiempo suficiente para que pasen varios litros de sangre por la piel. O sea, estamos en esencia irradiando la piel y parece ser, no es para hoy, pero hay ya alguna evidencia emergente que cambian las sustancias internas, se segregan ciertas cosas defensivas correctas en función de, gracias a la exposición al sol. Todos los naturistas saben que tomar sol o hacer ejercicios al aire libre con ligero de ropa levanta la inmunidad, es un hecho. La gente se cura de muchas cosas, no solo de raquitismo. Bien, ¿alguna duda acá? Sí, ¿por qué inhalación y no machacado, macerado de otra forma? No, es eso, el ajo crudo, pero no leer el diente, ahora lo vamos a ver en la próxima slide. Uno lo pica, lo macera, de hecho sí, y lo inhala de inmediato. Esto declina rápidamente, en unos pocos minutos se volatilizaron las sustancias más antibióticas del ajo. Estamos hablando de una cabeza de ajo por 3 veces por día, o sea, hay que gastar ajo, no es un dientecito, ¿no? Y esto se macera y de hecho es tan cáustico que si cae jugo en el borde de la taza, te quema acá. O sea, el ajo quema. Cuando es nuevito, entonces lo haces así y después lo puedes tirar y te lo comes, pero el momento en que se inhala esto es realmente un momento terapéutico, ¿okay? Y sí, hay que romperlo. No es oliendo el ajito, hay que... A ver si lo podemos hacer. Creo que tiene que haber ahí está. Es así, recién hecho papilla, lo inhalo, ¿no? Y cuando vayan a ver a un paciente, cuando sospechen que alguien tiene una enfermedad seria respiratoria, o simplemente cuando tengan una persona con cualquier peste viral o bacteriana, coman un diente de ajo, mastíquenlo durante la consulta, vuestra consulta, o vuestra visita. No entra nadie. De hecho, ni los vampiros tampoco me han dicho. Uno tiene una especie de microatmósfera de alicina que es fuertemente antiséptica, pero fuerte, ¿eh? Los oxiurus, por ejemplo, es más, fíjense, algunas veces yo teorizaba con hacer un enema de ajo, un enema de licuado de ajo molido para la cólera o una cosa así, pero en realidad Aníbal me dijo, no, pero come ajo suficiente. Una vez Roxana, la hija de mi maestro, tenía una disentería mieviana, que sí, era una bebé. Le hicieron comer un poquito de ajo, ¿viste? Protestó, no los insultó porque no sabía hablar todavía, pero se le quitó de inmediato. O sea, con eso, y esto lo he visto muchas veces, ¿no? Cuando uno come la cantidad suficiente de ajo crudo, se mueren todos los bichos. ¿Quién ha prescrito, honestamente, antibióticos para el Helicobacter pylori? Levanten la manito, sé que lo han hecho. Bueno, no hace falta. ¿Por qué? Recuerden que nosotros inventamos el antibiótico porque tiene una diana terapéutica, una diana molecular. El ajo tiene miles de dianas, pero respeta la flora microbiana. Está con nosotros hace mucho. Entonces, cumple todas las funciones estas, y nosotros hemos curado incluso celebrities, hay un cuento famoso acá, no importa quién, con Helicobacter así, imposible de doblegar con ajo crudo por la mañana. Derecho, en ayunas. La mastica varias veces y está. ¿Se acuerdan que yo me quejé, a principio de este año tengo una úlcera, comí ajo varias veces, me olvidé. Me acordé hace poco, hace rato no me duele el estómago. Claro, maté al bicho, ¿no? Bien, casa del herrero, cuchillo de palo. Hasta que me acordé del ajo. Ok, candidiasis, lo que había dicho el doctor. Hay una suerte de droga, el ácido undecilénico, ¿sí? Que hoy creo que se puede obtener en cápsulas por ahí, y es un antibíchico tremendo, pero lo primero, por supuesto, lo puse esto, me pareció lindo, porque hay que querer la panza. O sea, lo primero que hay que restablecer es la armonía microbiómica. Lo primero que hay que restablecer es la armonía microbiómica. Nosotros estamos, por supuesto, ya cansados de repetirlo, la Candida albicans adora los carbohidratos. Adora. Entonces hay que sentarse con la persona y decir, bueno, decidí que quieres comer dulcecitos y pasta y lo que fuera, y pan y papa, o quieres tener una flora a punto.
y esto es ya una invasión y no respeta nada. Pregunta, ¿cuántas veces palpan a vuestros pacientes, miran la lengua? ¿Quiénes de ustedes hacen así? Esas cosas de la clínica del principio del siglo, que ya se vienen perdiendo desde los años 50. Acabo de leer un artículo de mi tío, voy a hablar de él, mi tío Miguel Gratacós, el doctor Miguel Gratacós, genio, y él dice, la medicina de ahora, 1950, ha perdido las herramientas clínicas fundamentales y ahora que es todo aparato. Pobrecito, murió en el 79, él si hubiera visto ahora le da un ataque directamente. No. Con el temperamento que tenía nos saca corriendo todos, nos manda a la escuela otra vez. Bien, hagamos eso. Tomen el pulso, pero no el pulso cuántos latidos por minuto. La esfigmología china es increíble. No hay que perder la buena costumbre de palpar. Pasa algo interesante. Cuando yo me acerco a la persona, por ejemplo, mido la temperatura. Ustedes saben que hay diferencias entre la temperatura de un lado y del otro y eso tiene valor semiológico. Es interesante. Medio grado de diferencia entre una axila y otra explica que una lesión está de un lado y no del otro. Puede tratarse de un tumor, puede tratarse de un derrame, son cosas interesantes. Pero cuando estoy lo huelo también a la persona, como estoy cerca lo huelo. Cuando nosotros decimos, a ver tu pulso, cuento la frecuencia respiratoria. Pues digo, a ver tu respiración, lo seco. Entonces yo finjo estar mirando el pulso, y acá lo contamos en sala, nosotros contamos la frecuencia respiratoria. Antes gobernábamos, ¿se acuerdan? Gobernábamos la cantidad de litros, el delivery de nuestras máscaras de oxígeno. Cuando pensábamos todavía que podíamos optimizar la terapia metabólica con oxígeno, normo o hiperbárico. En fin, en suma, tendríamos que de alguna manera hacer una especie de taller de clínica, otra vez volver a la clínica. La cantidad de datos que salen por ahí, y como decía uno de tus maestros, a la persona lo necesitas tocar, la persona se siente muy bien cuando lo ocultas y lo palpas. ¿Cuántas cosas salen por ahí, no? A veces uno se da cuenta de cosas así groseras, pero que estaban debajo de la camisa. Cuando levantas la camisa, ¡ouch! Tiene un herpes zóster. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces empieza, ok, está malnutrido, síndrome paraneoplásico, pero hay que meterle mano, ¿no? Bueno, este es el ácido undecenoico, todos for short, undecilénico. En realidad es 10-undecenoico. Bueno, esto se consigue, Sigma Aldrich, por ejemplo, lo expende, nosotros lo tenemos como proveedor, pero nunca demos una droga, pues es un ácido graso, pero es una droga, sin antes resolver el terreno, el famoso Pasteur, ¿no? Le terrain. Hay que reponer la armonía del zoológico ese que está ahí adentro. El Helicobacter, ya lo dijimos, lo mismo, ¿sí? Pero ustedes entienden qué diferente es tener una lista de enfermedades bichicas, de bichos, y entonces una lista al lado de fármacos, de balas de plata específicas, tóxicas, para liquidarlos, a un gran costo microbiológico, a un gran costo orgánico. Helicobacter ya vimos, Chagas lo mismo, Trypanosoma cruzi. Acá es un problema en Argentina, no sé para los que no son de acá, y el problema es que se sabe perfectamente, a ver si tengo algunas fotos. Se sabe muy bien cómo parar al tripanosoma. El problema es que también rompemos el corazón. No, esta es una mala foto que tengo. A ver si puedo... no. Está en el escritorio de la Atacompo. Teníamos una serie de fotos muy interesantes. Acá vimos mucha gente, hace unos 10 años, allá en el otro Ceoxito, que venían realmente de mal en peor. Entonces, obviamente, el nifurtimox y el otro, albendazol no, ¿cuál otro? El mebendazol o lo que fuere, funcionan, pero liquidan el corazón. Y lo que hicimos fue proteger al corazón, le dimos grandes dosis de nutrientes, tomar aceite de oliva en vez de todas las otras cosas. Empezamos No, aceite de oliva no, perdón. Esta persona nos regalaba aceite de oliva que producían. La hermana de Nelly y Patrick. En 15 días estaba la enfermedad detenida. Y la persona tomó las drogas el tiempo suficiente, que fueron unas pocas semanas, se resolvió el problema y no tuvo jamás un problema. Es más, se levantó su salud entera, emprendió un negocio. Bueno, esa fue la primera vez que tomamos a alguien diciendo, ok, tratemos de resolver el problema del corazón roto con el nifurtimox y todo eso. Y lo resolvimos, lo hicimos a partir de ahí, lo hicimos así sistemáticamente y las personas se curan muy rápido, bueno, bonito y barato, pero tienen que tomar suficientes recaudos. Otra vez,
el microbioma, los nutrientes, grandes cantidades de vitamina C, ácido lipoico, carnitina, taurina, proteger el corazón. ¿Sí? ¿Está claro? Acá tenemos, bueno, también sirve esta panacea universalis, que es la vitamina C, también sirve para paliar la radiación. Nosotros estuvimos acá, como ustedes saben, nuestro guía nos recomendaba que este pedazo de hierro se lo regalara a mi suegra. Le digo, no, mi suegra yo la amo, porque dice, la lectura tenía, bueno, 1000 milisieverts, era una hora, es una locura. Si nos quedábamos ahí nos freíamos, ¿no? Lo interesante es que todo el tiempo que estuvimos acá con Peter tomando muestras, todo el tiempo de animalitos, de especímenes, etcétera, tomábamos cada 30 minutos 2 gramos de vitamina C y otros antioxidantes, ácido lipoico también. Teníamos una carga matutina de zinc, selenio, magnesio, ¿no? Y todo el tiempo estuvimos entonces dando una defensa, subiendo y también tomábamos una forma de yodo, que no me acuerdo, no sé si es cloruro de yodo, pero no me acuerdo, pero yodo, para saturar por si había polvo en el ambiente yodo radioactivo que podía ocupar ese lugar y fastidiar la tiroides, ¿no? Bueno, así que esto éramos en aquel momento. Este es un lugar que es famoso por un mural que tiene, que es un puesto militar fuera del área de exclusión, antes del primer anillo de exclusión. Y ahí estábamos tomando té verde o algo. Bien, pregunta, ¿qué creen ustedes de la vacuna de la gripe? ¿La recomendarían? ¿Quién se ha puesto la vacuna de la gripe acá? La verdad, veo algunas caras, ¿no? Sí, un par de veces ya. Claro. Bueno, No hubo diferencia. bien. A veces los hospitales Sí, yo estaba en el italiano y medio... Es mandatorio. Bueno, está bien. Son dos cosas. Una cosa es si es dañina, la otra cosa es si es útil. Probamos acerca de la utilidad. Nuevamente, hay que parar y analizar, ¿no? Una cosa importante, los pacientes les preguntan a ustedes, ¿me pongo la vacuna? Bueno, ¿qué le explico? Bueno, dice una explicación estructural para la baja efectividad de la vacuna contra la influenza H3N2, qué sé yo, la gripe estacional. ¿Cómo baja? No era que era alta, bueno, resulta que no es alta para nada, y es en el fondo, están muy orgullosos todos ellos, es en el fondo una operación de marketing. Porque si lo vemos, si nosotros tenemos ahora con lo que estamos frescos de analizar, si nosotros preparamos para la cepa que recién tengo a mano, que es la que tengo, no puedo tener la cepa del futuro, ¿y de qué me sirve darme un shot para que mi organismo aprenda a no tener, superar la cepa del pasado? Me deja así igualmente desprotegido con la cepa del futuro. La característica de esto es que de año en año muta, porque es diferente, porque viene mutando desde hace 350.000 años esa particular subespecie de ese virus, y qué sé yo, o más, 350 millones de años en realidad, ¿no? Así que bueno, pero no contento con esto, hay una, y lo he puesto acá, lo vamos a traducir, hay una línea que es muy linda que dice, incluso la más idealmente buena vacuna contra la influencia, macheada perfectamente con las cepas circulantes de la influenza de la gripe salvaje y capaces de parar todos los virus de la influencia, puede únicamente lidiar con una parte del problema de la gripe, porque la mayor parte de las gripes parecen no tener nada que ver con la influencia, es decir, apenas un 5%, 7% de las gripes reportadas son influenza. El resto son otras, virus cualquiera, cualunque, que no tienen nada que ver con eso. O sea, que estamos haciendo unas vacunaciones masivas para algo que apenas se reporta un 5 o 7% de las veces, ¿sí? Y si fuera la más fantástica de las vacunas, que lo que estamos diciendo es que no lo es, por varias razones. Una de ellas por cómo se hace masivamente, se expone. Los virus, ustedes saben, cambian absolutamente con su entorno. Y el entorno es un huevito una postura de pollo. Así se cultivan en gran escala, con otra especie que no somos nosotros. Cada año, cientos de miles de especímenes respiratorios son testeados en los Estados Unidos. De esos testeados, en promedio el 16% se encuentra que son influenza positivo. En los ensayos más recientes incluso menos, es 5%. Yo estoy haciendo un neteo entre los medios, ¿sí?
Eso es importante, gente. ¿Eh? Esto, ¿a qué les huele esto? Es marketing, derecho. Bien.